hasta Panamá, Avicennia bicolor. Hay un reporte de Colombia, estudiamos el material de herbario en que se basaba ese reporte de la costa del Pacífico de Colombia y es una identificación equivocada, por tanto no está, hasta el presente no se ha encontrado Avicennia bicolor en la costa del Pacífico de América del Sur, pero es interesante porque estas especies son apenas 3 especies en este género, están apoyadas, respaldadas por estudios moleculares. La otra especie que hay en este género es Avicennia oileranthus shaweriana, ¿no? Y esta especie, si ven este mapa que está en la parte derecha inferior, está en la costa sureste de Brasil, ¿no? Y tiene una composición genética adaptada a climas más fríos, es lo único. Es la única con esa característica, por eso puede descender un poco más en sentido latitudinal en la costa del Atlántico. Es algo muy particular. ¿Ya? Muy bien. De ahí el siguiente mangle mayor, género Laguncularia, ¿no? Los mangles blancos, Laguncularia, está registrado como una sola especie, Laguncularia racemosa, pero con 2 variedades, Laguncularia racemosa, variedad racemosa, que es la variedad típica, y Laguncularia racemosa, variedad glabriflora, que fue descubierta desde el Golfo de Guayaquil, colectada por primera vez por Henke en octubre de 1790, cuando vino en la expedición de Alejandro Malespina. Por casi 200 años, esta variedad pasó como un sinónimo de Laguncularia racemosa, variedad racemosa, como un sinónimo, o sea, no era reconocida la otra variedad, hasta que en Flora de Ecuador, Stacy, el taxónomo, la reconoció a nivel de variedad. Se han hecho estudios de campo por parte de estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales como tesis, y ambas son simpátricas y no hibridizan y se requieren más estudios porque esto se torna interesante. ¿Cuál es la diferencia? La Laguncularia racemosa, variedad racemosa, tiene el cáliz, la inflorescencia y el fruto con una densa pubescencia velutina. Velutina significa como un terciopelo, los pelos cortos y erectos y densos, ¿no? Y lo que esto le da una coloración verde más claro. Pero la variedad glabriflora, como dice la palabra, son las flores glabras, como ustedes ven aquí a la derecha en este acercamiento, el raquis de la inflorescencia, el cáliz se nota hasta brilloso, un verde más vivo, y asimismo en esta imagen que estoy señalando de la inflorescencia y de la infructescencia y los frutos, con un color verde oscuro y más brillante. A veces hace un color casi café, pero es mucho más nítido, ¿no? Y esa es la condición, el carácter que lo separa. Alguien dirá, bueno, pues la pubescencia puede ser variable, no se ha observado tal variabilidad y eso depende de los grupos taxonómicos. Doy un ejemplo. En la familia Rubiaceae la presencia o ausencia de pubescencia es determinante como carácter. Entonces depende del grupo con que se trabaja. Lo digo como un comentario taxonómico, ¿no? Tenemos ahora los mangles menores. En la primera fila, el género Peliciera, por mucho tiempo considerado como un género monotípico. ¿Qué quiere decir? Como un género monoespecífico, como un género de una sola especie, hasta el año 2020, cuando reconocimos la presencia de una segunda especie en este género. Esto fue un boom a nivel de América Latina, vamos a decir, porque encontrar una nueva especie de mangle a estas alturas, cuando la gente considera, o por mucho tiempo viene diciendo que ya no hay nada más que hacer en sentido botánico en los manglares, eso sí fue una noticia. Y este estudio fue publicado con base a un estudio previo molecular, morfológico, y después de nuestra publicación del reconocimiento de Pelliceria benjamini, hubo una segunda publicación por un colega australiano, Norman Duke, una persona de vasta experiencia en manglares, reconociendo esta especie así también con el mismo nombre, Pelliceria benjamini,
¿no? ¿Dónde está Periseria benjamín? Costa del Pacífico de Panamá y disyunta a la costa atlántica en el lado del Caribe de Colombia, ¿no? ¿Cómo es que tiene esta distribución disyunta? El canal de Panamá se cerró recién hace 2.5 millones de años. Y antes de que cierre ambos, el Caribe conectaba con el Pacífico y había intercambio de las especies marinas y de mangles entre ambos ecosistemas, entre ambas cuencas oceánicas, voy a decir. ¿Ya? Eso explica la presencia de los géneros que estamos hablando en ambas costas de América, ¿no? Y lo mismo sucedió con Periseria benjamín. Listo. Seguimos. Mangleticornia. Esta es otra de las joyas de la botánica de los manglares que poseemos aquí en las costas de Ecuador. Mangleticornia fue descubierta también gracias a estudios moleculares en el año 2017, publicada por Ball, Cadre y quien les está hablando. Es una de las especies más extrañas, es como un subarbusto, arbusto y a veces según el nivel de desarrollo puede parecer hasta un arbolillo, ¿no? Con hojas y segmentos suculentos. No posee las típicas hojas laminares expandidas como una planta vascular, como las más comunes, no lo posee. Se ve como un candelabro, como ustedes pueden apreciar, y esa suculencia es una adaptación para el manejo de las sales al interior. No le vas a ver flores, no digo que no las tiene, digo que no vas a ver las flores porque las flores son diminutas, no tiene pétalos y apenas son de 1 milímetro y cuando aparecen, emergen de la parte superior del segmento los estambres de 1 milímetro, están un tiempo y después ya no los ves y así mismo de manera al parecer alternada el pistilo. Entonces a simple vista no se ven las clásicas flores con pétalos y casi no se le ven las flores a menos que te fijes muy bien. Entonces tal vez estas fueron las razones por qué había sido pasada por alto. Por mucho tiempo en la literatura estuvo reportada como Salicornia fruticosa y es un género hermano de Salicornia, ciertamente probado por estudios filogenéticos y moleculares, pero tiene su propia posición como fue reconocida a nivel como género nuevo y especie nueva endémico del Golfo de Guayaquil hasta el noroccidente del Perú. Es la especie emblemática para conservación de salitrales, porque esta especie crece en manglar y salitral. Todas las especies de mangles mayores y menores crecen en manglar, también crecen en salitral y también crecen en ecosistemas de playas, en zona intermareal, hasta apenas supramarial. Listo, ¿no? Y otro mangle menor que tenemos, Tabebuia palustris, este es menos conocido, está restringido al noroccidente de Ecuador, es de la familia Bignoniacea, pariente del guayacán, pero este es el pariente acuático, es mucho más pequeño y desarrolla unas raíces aéreas cortas, muy pequeñas, ¿no? El fruto es una silicua, que es una silicua, algo parecido a una cápsula. Y al interior, las semillas, que en el género Tabebuia son predominantemente aladas, pero en esta especie, así como otra que es también de distribución riparia, que no está en nuestro país, sino en otro hacia el lado de Brasil, posee semillas con una ala corchosa para flotabilidad en el agua, adaptada al agua, adaptada a condiciones de ambientes hiposalinos, y por eso, además por la presencia de las raíces aéreas, aunque cortas, pero las tiene, ¿no? Que emergen sobre el fango. Entonces, por eso fue reconocido y puesto en la categoría de mangle menor, ¿no? Ahora, cuando comenzamos a hacer este estudio y la literatura de los manglares en todos lados del mundo dice, hay las especies de los manglares que son los mangles, ¿no? Las especies propias con adaptaciones morfológicas, fisiológicas específicas para ecosistemas de manglar, para suelos lodosos, suelos que están sujetos a inundaciones periódicas, suelos que tienen una fuerte intromisión salina,
¿ya? Entonces solo hay mangles y especies asociadas. Después de estudiar a las especies exclusivamente que crecen en el interior de los manglares, encontramos que no era tal como se lo creía. Hay los mangles y hay otros elementos florísticos, pero entre esos, analizando los patrones de distribución, encontramos que hay especies restringidas a manglar, que no son los característicos mangles, son otras. Hay especies semi-restringidas y hay especies de distribución amplia. Entonces, si tenemos especies de manglar que están en el manglar, exclusivas del manglar, que no salen del manglar y que tienen adaptaciones morfológicas y fisiológicas de manera similar a los mangles, entonces no pueden ser llamadas especies asociadas, sino que son especies restringidas. No son otros elementos de manglar como asociadas, son especies propias del manglar. Entonces, entre estas especies restringidas tenemos 4 registradas en esta región del Pacífico, que van desde Costa Rica, desde el suroccidente de la península de Costa Rica, en la península de Osa, hasta el noroccidente de Ecuador. Tenemos el caso de Bignonia felosperma, la primera que está a la izquierda, es una liana de Bignoniaceae. Asimismo, con una adaptación, ya sabemos que las bignoniáceas de estos géneros, así como caso similar en Tabebuia, que tienen frutos con semillas aladas, semillas samaroides de manera predominante, pero esta especie, la Bignonia felosperma, también tiene semillas corchosas para ser dispersas por agua y tolera rangos de salinidad menores. Ok. Tenemos otra, una malpigiácea de la familia de la ayahuasca, pero esta es propia del manglar, Tetrapteris subaptera, del género Tetrapteris, asimismo, de manera similar, un género en el que las especies son predominantemente dispersas por viento, anemófilas, ¿no? Con aladas, samaroideas, pero estas de aquí, los frutos son con alas corchosas y cortas, reducidas para dispersión por agua, como están viendo en la segunda imagen que está de izquierda a derecha. Tenemos otras dos, las dos subsiguientes son de la familia Malvaceae, género Pavonia. Pavonia es un género de herbáceas y arbustos terrestres de bosques húmedos. Entonces tenemos Pavonia rhizophore, que hace frutitos esquizocarpos en forma de unas canastitas y crece en las zonas inundables dentro del manglar. Y tenemos a Pavonia kirnegii, que esa es endémica de la costa del Pacífico de Colombia. Ahora, entre las especies semi-restringidas es porque están en parte de las poblaciones al interior de los manglares y otra parte en los ecosistemas adyacentes, ¿no? Mayormente ecosistemas de tierra firme, o pueden ser inclusive humedales de agua dulce, que están en la parte posterior de los manglares, principalmente desde el noroccidente de Ecuador hacia Panamá. Entonces, está Acrosticum aureum, ¿no? Que tiene su fidelidad a ambientes halofíticos, a diferencia de su hermana, voy a decir, Acrosticum danaifolium, que también ocurre en manglares, también aparece en manglares, pero también se le encuentra en ecosistemas de agua dulce. Pero Acrosticum aureum nunca está en ecosistemas de agua dulce. ¿Yeah? Está en ambientes salados. Tenemos a Crenea patentinervis, la segunda de izquierda a derecha, que es un arbusto de Litracia. Está el carboncillo, Hirtella carbonaria. Tenemos a Muelera chocoensis, que es una leguminosa segregada del Oncocarpus, ¿no? Y una Asterácea epífita, esta es una cosa muy interesante, Tuberostilis rhizophore, ¿no? Son especies semi-restringidas. Tuberostilis rhizophore asimismo, el noroccidente de Ecuador hasta Colombia. Y ahora, entre estas especies semi-restringidas, encontramos también nuevas especies de orquídeas. Cuando hacíamos este estudio y las publicamos, tuve la fortuna de poder publicarla con el doctor Callaway Dodson, que ya no está con nosotros, una eminencia en orquídeas, sobre Alia rhizophore, porque fue colectada creciendo sobre las rizóforas en el noroccidente del Ecuador.
y también Platystele cornejoy, que fue nombrada con mi apellido por el doctor Carlyle Luer, que también falleció hace pocos años. Doctor Luer, el hombre que más sabía del grupo de los pleurotalidines de Colombia, de pleurotalidines de la región. Y este Platystele cornejoy es la orquídea más pequeña de los manglares de la costa este del Pacífico, apenas mide 1 pulgada la planta, y las flores, cuando están abiertas en su máxima expresión alantesis, miden 1.5 a 2 milímetros de ancho, ¿no? Es una de las plantas más pequeñas, la planta más pequeña de los manglares en la costa este del Pacífico. Se encuentra en el noroccidente de Ecuador hasta el suroccidente de Colombia. No hay la colección del suroccidente de Colombia, pero fue observada dentro de la Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje, ¿no? Y dentro de otros elementos florísticos, tenemos las especies de distribución amplia. En este grupo de especies de distribución amplia hay un pequeño número de especies que son muy importantes para la conservación de los manglares y se los ha estimado como mangles facultativos porque constituyen el principal enlace florístico entre manglares y ecosistemas de tierra firme adyacentes. Y ahí están los nombres, ¿no? El bambudo o bambulo, Pterocarpus officinalis, el mangle gelí, Conocarpus erectus, ya vamos a hablar de eso un poquito más, el majado, Taliparity tiliaceum, calabacillo, Amphitegna latifolia y Annona glabra, Annona del manglar, ¿ya? ¿Qué sucede con esto? Cuando se hacen los estudios para conservación y manejo de manglar, usualmente lo que se ha venido haciendo es tratar al manglar de manera aislada, como un ecosistema aislado. Y para hacer un mejor manejo, un mejor trabajo, debe estudiarse cómo este ecosistema conecta con los ecosistemas adyacentes. Lo que hemos descubierto es que una manera que conectan es a través de estas especies links, estas especies que son los enlaces florísticos, porque crecen tanto al interior de los manglares, en ocasiones desarrollan funciones similares a los mangles, tienen esa capacidad, pero también se desarrollan sus poblaciones hacia el interior de los ecosistemas adyacentes. Están conectando directamente a los manglares con los ecosistemas adyacentes. Entonces, si vamos a trabajar en conservación de los manglares, también hay que trabajar, hay que incluir, hay que estudiar estas poblaciones de las especies que conectan ambos ecosistemas, manglar con ecosistema correspondiente de tierra firme. A continuación vamos a ver unas imágenes de estas. Entonces tenemos al nato, mora oleífera, al bambudo Pterocarpus officinalis, al mangle gelí. Esta categoría de mangles facultativos se hizo porque cuando uno va a campo se encuentra uno viene con el criterio de academia, pero también se encuentra con el criterio de los hombres que han vivido, la gente que ha vivido en el manglar toda la vida y dice, este es un mangle, hace funciones como mangle, y ciertamente en parte tienen razón. Ahora, ¿cuál es uno de los beneficios de haber establecido esta categoría de mangle facultativo? Un beneficio es porque si son considerados como tales y aceptados como tales, pueden entrar en los sistemas de protección, en los reglamentos oficiales y tener una protección. Y al proteger estas especies enlace, estás contribuyendo en reglamentos y en leyes locales, quiero decir, o a nivel nacional, estás contribuyendo a la protección del ecosistema. Si no hay el reglamento que considere los mangles facultativos, entonces es mucho más fácil la destrucción de las poblaciones de estas especies. Al favorecer o al permitir o al ser permisivo en la destrucción de las poblaciones de las especies link, de las especies que conectan, estamos perjudicando al ecosistema de manglar. Entonces, esta es una manera adicional de proteger al ecosistema de manglar y la conexión de manglar con ecosistemas adyacentes a través de la protección de los mangles facultativos. Esto fue presentado en el primer Congreso Ecuatoriano de Manglares, años atrás, que se dio en la UES, y fue un congreso de envergadura internacional, y fue muy bueno porque venían gentes de otros países en América Latina
y me dijeron, wow, esta idea es genial. Ahora nosotros podemos incluirla en la legislación de nuestro país y tener un apoyo legal para proteger mejor a los manglares. ¿Ya? Ese fue el criterio de las personas que venían de otros países y vieron esta categoría de mangles facultativos. No hay ningún otro libro que hable de esto. ¿Ya? Cuando se hizo el libro de las plantas de los manglares, todas las ideas venían siendo generadas a través de estudios, a partir de material del barrio, estudios fitogeográficos, observaciones de campo. Entonces, fue algo muy bueno porque salieron algunas cosas nuevas. Y estas cosas nuevas que ustedes están escuchando fue presentada en el taller internacional en Abu Dhabi para evaluar las categorías de amenaza de las especies de mangles, ¿no? Ahora, aquí un punto en particular, hablar sobre el mangle jelí. Mangle jelí. En la literatura mangle jelí, unos dicen que es mangle, por ahí otros dicen que no es mangle. Bueno, hemos hecho ensayos a través de los años. Mis dudas comenzaron cuando empecé a encontrar registros del barrio de Mangle Jelí en tierra firme, 50 metros de alto, fuera de ecosistemas de manglar, y después visité las Islas Galápagos, me encuentro al Mangle Jelí creciendo sobre la lava, sobre rocas de lava, a diferencia de Rizófora, a diferencia de la Uncularia, de los otros. Después entonces, cuando en el año 2012 tuve la oportunidad de trabajar en la arborización de parques Samanes, de parte de la empresa de parques, empresa pública de parques urbanos y espacios públicos que se llamaba, y entonces, como ustedes ven en la imagen de la izquierda, planté un mangle jelí en un suelo compactado de cascajo de 4 metros de alto. Está ahí, no tiene irrigación por flujo de mareas, no hay salinidad, no hay nada que ver de sustrato de manglar limoso, es cascajo compactado, 4 metros. Y está ahí y el árbol sigue ahí. Muy bien desarrollado, ha crecido rápido, tiene en la actualidad más de 25 centímetros de diámetro. ¿Es un mangle? Puedes hacer tú eso con un rizófora, puedes hacer eso con la goncularia, puedes hacer eso con los mangles negros, no van a vivir. Este no es un mangle, ¿ya? Por eso fue bajado de la categoría de mangle menor y puesto como mangle facultativo. Es una especie que puede desarrollar funciones o ciertas funciones como el mangle sin ser considerado, sin ser un 100% mangle. Y para mi sorpresa, cuando estuve en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, en abril de este año, me encontré a la misma especie, al Conocarpus erectus, cultivado en la ciudad de Abu Dhabi, en ese ambiente de desierto caliente. Aquí lo tienen al mangle jelí, a Conocarpus erectus, en la imagen central en forma de arbusto, y también lo vi como árbol en un estacionamiento de carro. Ahí están, estas mismas imágenes las vi el día anterior que me tocaba la presentación y se las mostré a ellos mismos allá.